Hola amigos, estamos próximos a que se firme el convenio entre el gobierno peruano y la empresa Odebrecht sobre el asunto de delación que se acordó con la Fiscalía y la Procuraduría del gobierno. El 2019 fue declarado por este gobierno como el año de la lucha contra la corrupción. Esperemos pues que dé un buen resultado. Encumbrado fiscal José Domingo Pérez ha dicho que este convenio que ha hecho la Procuraduría se firmará sí o sí. Para comenzar esto, yo quisiera hacer referencia a lo que pasó en el año 38 en Arabia Saudita cuando se descubrió petróleo. Resulta que Arabia Saudita no tenía el personal, no tenía los profesionales adecuados para poder negociar con las transnacionales la explotación de este recurso. Entonces ellos acudieron a empresas internacionales de básicamente Estados Unidos y de Gran Bretaña, empresas consultoras, para que los ayuden en esta negociación. Como efecto se hizo, y paralelamente a eso ellos fueron preparando a su gente con unos excelentes resultados. ¿Cómo comienza todo este problema de Odebrecht? Hace unos años en Estados Unidos hubo un juicio por haber sobornado o haber coimeado en unas obras en Estados Unidos. Allí comenzó a destaparse muchas cosas, y entre las cosas que se destapó es que Odebrecht había dado coimas en muchos países de América Latina y, por supuesto, incluido Perú. ¿Okay? ¿Qué debía haber hecho en ese momento? ¿Y qué se hizo y qué debía haber hecho? Primero, la indignación de Pedro Pablo Kuczynski, parar las obras de Odebrecht. Quizás el proceso lógico hubiese sido, una vez que se tiene la denuncia, comenzar un proceso judicial con prisión preventiva a los representantes legales, embargo y prohibición de enajenar bienes. Viene un juicio, viene una sentencia, y después del juicio y la sentencia, pues, se busca tratar de negociar una disminución de pena versus una delación. Que hubiese sido magnífico, pero aquí en Perú no se hizo nada de eso. No se hizo ni como representante legal a quien se le autorizó que saque transfiera todo su dinero. Y de hecho sacó todo su dinero y él se fue, él está viviendo en Brasil. ¿Ok? Bueno, hubo un primer punto que se comenzó a negociar, donde el fiscal Hamilton Castro, dentro de ese convenio de negociación de delación, consideró 5.000 millones de soles como reparación. Odebrecht, para aquella época, había caído en default. Es decir, públicamente hizo la incapacidad que tenía de asumir sus compromisos financieros. Después de eso se comenzó una segunda etapa, una segunda negociación en base a un documento que elaboró la Procuraduría de la Nación. Y en ese documento, pues, que es lo que se está por firmar, se acuerdan varias cosas. Primero, que Odebrecht reconoce haber dado coimeado en estas 4 obras: Costa Verde Callao, Vía Evitamiento Cusco, Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, Metro 1, tramos 1 y 2, de los cuales ya hay gente presa por estos casos, independientemente de Odebrecht, porque hay otra forma de obtener la información. ¿Qué pasa con el gasoducto del sur, que es la obra más emblemática, la más cara, que costó $7.000 millones? Pues no, esa no está incluida. Esa aparentemente no tiene coima. Ya ustedes considerarán si es verdad o es mentira, ¿no? Entonces, el monto de reparación fijado es de 610 millones de soles, pagadero en 15 años, sin intereses. Haciendo un promedio nos da como 40 millones y medio por año. Sin embargo, Odebrecht astutamente ha ofrecido pagar el primer año 80 millones, es decir, prácticamente el doble, condicionado a que le permitan la venta de Chagya a un consorcio chino. Como en efecto se le permitió, ya lo vendieron e hicieron caja, 1.400 millones de dólares. Claro, a nosotros nos pagaron 80 millones de soles. ¿Ok? ¿Y cómo va a pagar el resto? Porque ese dinero se le va a hacer agua, porque sencillamente tienen un déficit brutal. Entonces, ¿cómo van a pagar el resto? Bueno, contra obras, porque ellos asumen que van a seguir trabajando en las mismas condiciones. Eso no va a cambiar, ¿ok? Además, en ese acuerdo que dice que no se debe compartir la información,
No sé cómo no se va a compartir la información, es decir, ¿será que no quiere que sepa el SUNAT o no quiere que demanden a otra persona? Porque en el momento que haya una denuncia contra otra persona, pues evidentemente tiene que salir la información y por lo tanto se está compartiendo. Yo creo que detrás de todo esto Odebrecht no va a cambiar ni su actitud ni nada, ellos van a seguir siendo lo mismo. Ese acto de contrición es puro cuento, van a seguir engañando, van a tratar de seguir haciendo los mismos negocios, es decir, aquí nada cambió, ¿ok? Vamos a ver cómo actuaron los demás países. Comenzamos, dijimos que este problema de Odebrecht se destapó en Estados Unidos, donde el juez ordenó una reparación de 2.600 millones y además obligó a la empresa a terminar el trabajo que estaba haciendo. Esos 2.600 millones, 2.390 aproximadamente fue para Brasil, para Estados Unidos quedaron como 93 millones y para Suiza, que es la Confederación Helvética, 116, porque ellos eran los que sabían toda la transferencia y todos los movimientos de ese dinero oculto. ¿Sí? ¿Qué hizo el Banco Mundial? Pues los inhabilitó por 3 años. ¿Qué hizo Colombia? Los inhabilitó por 10 años y les obliga a pagar una reparación de 245 millones de dólares. ¿Okay? Ahora bien, ¿quiénes están negociando por el lado peruano? Pues ahí tienen al procurador, el procurador que es un señor Ramírez. Están 2 fiscales, uno es el fiscal Vera y el otro el nombrado José Domingo Pérez, y pues ellos han intervenido, más un asistente de Ramírez, pero Vera no va a firmar. El que va a firmar van a ser las otras 2 personas. ¿Okay? Ahora, esto es muy delicado porque, desde mi punto de vista, esto atenta contra los intereses del país. Es decir, en el fondo, esta es una felonía. ¿Okay? Donde va a haber responsables, pero los perjudicados vamos a ser nosotros como Estado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué puede suceder? Yo pienso que en el fondo pueden estar cumpliendo órdenes, como les digo. O también es una ignorancia de parte de nuestros representantes para hacer esta negociación, que no es fácil. O sencillamente es una inducción, es decir, en un país donde los congresistas son ladrones, donde hay ministros ladrones, donde hay presidentes ladrones, donde hay miembros de la Corte Suprema ladrones. Usted concluya qué puede pasar con los miembros de la Fiscalía y de la Procuraduría. Ahora, desde el punto de vista peruano, yo pienso que lo que se está buscando a través de todo esto, con estas delaciones, que están dispuestos a pagar cualquier cantidad de dinero por estas delaciones, es tratar de inculpar a la García Pérez y a Keiko Fujimori. Olvídense de Keiko Fujimori porque ella no ha sido gobierno, por lo tanto no ha manejado dinero del gobierno. A la García Pérez sí, pero yo no sé si vale la pena hacer tremendo gasto y un acuerdo en condiciones desfavorables solamente para darnos el gusto de tener a Ana García Pérez en la cárcel. No hay averiguaciones sobre PPK, no hay averiguaciones sobre los amigos de PPK, que son el grupo llamados de la construcción, el Club de la Construcción, y no va a haber acusaciones con Martín Vizcarra, que también tiene relación con el gasoducto del sur, ¿no? Con Martín Vizcarra no tiene sentido meterse porque él está protegido por la Constitución hasta 6 meses después que termine su mandato, por un lado. Por otro lado, los únicos que podrían interpelar sería el Congreso, la oposición, pero ya el gobierno pues se encargó de fracturar la oposición, ya no tienen el suficiente número de miembros como para enjuiciarlo en el Congreso, ¿de acuerdo? No quiero terminar sin decir pues que ya el fiscal José Domingo Pérez ya había alguna vez tenido alguna relación directa o indirecta con el presidente a través del moqueguazo. Ya ustedes podrán ver posteriormente. Desde el punto de vista de Odebrecht, el no delatar a los del Club de la Construcción, para ellos es muy favorable,
porque sencillamente ellos piensan que van a seguir haciendo las mismas cosas, los mismos socios y las mismas cochinadas que están acostumbrados a hacer, porque piensan que no va a cambiar nada. Y por lo que se está planteando aquí, pues no va a cambiar absolutamente nada. ¿Ok? Ese es por un lado. Seguirán, digo yo, pagando sus coimas, pero bueno, ya lo harán en forma más sofisticada. ¿Ve? Pero sobre todo, que es lo más delicado que no se está analizando aquí, que ellos al solamente declarar que en estas obras dieron coima y en las otras no dieron coima, pues para nosotros es un problema grave, porque en teoría son obras entre comillas limpias que fueron paradas por el gobierno de Kuczynski, lo cual según ellos les ocasionó un perjuicio económico. Y en las obras donde ellos no aceptan haber dado coimas, pues ellos pueden buscar arbitraje y demandar posteriormente al Estado peruano, como ya supuestamente lo están haciendo en dos casos. Uno es en el de Chandia, que antes de venderlo, aparentemente introdujeron en el CIADE un arbitraje, y otro que están preparando, si es que ya no lo han presentado, en un tribunal suizo, con respecto a lo que el gobierno peruano los perjudicó al parar el gasoducto del sur. Eso es por no incluir, por no declarar que en esa obra también dieron coimas. Este es el asunto más delicado. ¿Okay? Ahora, como conclusión, podemos decir varias cosas. Nosotros deberíamos hacer como Arabia Saudita. Es decir, el equipo nuestro, que parece que es un equipo de calichines, de Maranga, enfrentándose al Santos del Brasil, creo que había que reforzarlo bastante con gente que conozca de estos negocios internacionales, gente mucho más capacitada, de primera línea, que podría haber ayudado o servir de consejero a los que estaban negociando por nuestra parte. Segundo, debe buscarse un nuevo convenio con Odebrecht, donde Odebrecht declara dónde dio coimas y debe incluir estas obras. Así no se cambia el monto total de 610 millones de la reparación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el momento que ellos hacen eso, automáticamente ya no pueden hacer juicio, porque fueron ellos los que fallaron. ¿Okay? ¿Cómo podemos forzar a Odebrecht que haga eso? Pues muy fácil, hacer como Colombia. Pónganle 15, 20 años de inhabilitar a ellos y a sus subsidiarias a trabajar en Perú y verán que se puede renegociar este contrato. Finalmente, como le digo, no creo que valga la pena el sacrificio por los pocos datos que nos puedan dar, porque ellos al final del día se van a guardar mucha información y van a hablar solamente lo que les da, lo que les conviene hablar y lo que les interesa hablar. Lo demás se lo van a callar, como siempre han hecho, ahí no va a haber variación. Yo diría incluir, no sé si está incluido porque honestamente no he leído la ley anticorrupción, pero deberíamos incluir dos cosas. Primero, que se prohíba contactar con empresas que hayan demandado al Estado peruano. Tú me demandaste, no vuelves a trabajar aquí, se acabó. Ni la empresa, ni la subsidiaria, ni los accionistas que están allí que puedan crear otra empresa con otro nombre. Y por otro lado, que quede bien claro en la ley que nosotros, como ente judicial, tenemos la capacidad de meter en prisión a los representantes legales, embargarle los bienes, ejecutar los avales, prohibir la enajenación de bienes a empresas que coimeen y adicionalmente prohibirles a contratar nuevamente con el Estado. Eso es todo, amigos. Será hasta una próxima oportunidad.